Ok, vamos a analizar la sumatoria de fuerzas sobre el eje de las Y. Vamos a analizar esta componente de tensión sobre el eje de las Y. Aquí va a ser tensión de la cuerda 2 por el seno de 35, corresponde a este componente. Y esta otra componente que está aquí, ¿sale? Sería este de aquí, es el cateto adyacente, sería RB por el coseno de 55. Entonces, tensión de la cuerda por el seno de 35 más reacción de la barra por el coseno de 55 menos al peso o la tensión de la cuerda 1 va a ser igual a 0. Esta va a ser mi ecuación número 2. Dentro de la sumatoria, ¿sí? De fuerzas desde que y es igual a 1 hasta n, tenemos 3 fuerzas. Tensión de la cuerda 2 por el seno de alfa más tensión de la barra por el coseno de beta menos w es igual a 0. Esta tensión de la cuerda 2 es esta de aquí, ¿sí? Y esta va a ser por el seno de 35, que es esta de aquí. Tensión de la barra por el coseno de 55 corresponde a esta que está aquí. Y W en sentido contrario con una magnitud de 120 newtons. Menos 120 es igual a 0 y esto, ¿sí? Va a corresponder a la segunda ecuación. De esta segunda ecuación vamos a utilizar el método de sustitución. Esta magnitud TV seno de 55 entre el coseno de 35 lo vamos a sustituir aquí, ¿sí? Que corresponde a la tensión de la cuerda 2. Entonces, esta es la tensión de la cuerda 2. Esta es la tensión de la cuerda 2. Lo sustituimos, ¿sale? Y después lo multiplicamos por el seno de 35 más tensión de la barra por el coseno de 55 menos 120 es igual a 0. Pasamos los 120 del lado, 120 del otro lado y nos queda esta magnitud de aquí y esta de acá. Sumando, ¿sí? Multiplicando seno de 55 por el seno de 35 entre el coseno de 35 nos da una magnitud en TV. Y a eso le vamos a sumar con la magnitud que nos resulte del coseno de 55 de TV. Entonces, haciendo esta sumatoria, vamos a obtener 1.14 de TV. Y esto va a ser igual a 120. Ok, finalmente este 1.14 pasa dividiendo aquí. Y 120 entre 1.1471, ¿sí? Vamos a obtener la tensión de la barra. O la tensión de B. O la reacción de la barra. 104.607 newtons. Esta es la reacción, ¿sí? De la barra B. Ahora esta magnitud la vamos a sustituir en la ecuación número 1, en este de aquí, para obtener la tensión de la cuerda 2. TV seno de 55 entre coseno de 35, TV vale 104.607 por el seno de 55 entre el coseno de 35 y obtenemos exactamente la misma magnitud, 104.607 newtons. Ok, entonces tensión de la barra y tensión de la cuerda valen exactamente lo mismo porque este ángulo de aquí es de 35 grados y este ángulo de acá también corresponde a 35 grados. Como están cargando a un peso que viene de forma vertical, se distribuyen de la misma manera las fuerzas en ambos lados. En ambos casos nos da 104.607. Vamos a analizarlo ahora por ley de senos y por ley de cosenos. En el caso de la ley de senos y la ley de cosenos, pues vamos a trazar los diferentes vectores. Tengo yo 3 vectores. Mi primer vector, mi segundo vector y mi tercer vector. Y vamos a dibujar un polígono. Pues, utilizando el método del polígono, yo puedo trazar este primer vector, trazo mi segundo vector y el tercer vector coincidiría aquí. Sería una de las formas. Trazo el primer vector, trazo el segundo vector, cual corresponde a este, y trazo el tercer vector, cual correspondería a este. O podría comenzar por aquí, trazo mi primer vector, trazo el segundo vector y trazo, ¿sí? W. O trazo este primer vector, trazo W y después trazo RB. O comenzamos con RB, trazo RB, trazo W y después trazo la tensión de la cuerda 2. O trazo RB, trazo tensión de la cuerda 2 y trazo W. Entonces cualquiera de las formas en como decidamos dibujar esos vectores nos va a dar un triángulo. En este caso decidí primero trazar, ¿sí? La tensión de la cuerda 1, después tensión de la cuerda 2 y finalmente la reacción de la barra. Entonces, esta con respecto al eje de las X tiene 35, como consecuencia con respecto al eje de las Y tiene 55.
¿sí? Este de aquí tenemos 35 con respecto al eje de las X, 35 con respecto al eje de las X. Y este de acá, pues también van a ser 55 grados. Entonces, analizando el triángulo, yo conozco esta magnitud, que es la tensión de la cuerda 1. Me hace falta conocer la tensión de la cuerda 2 y la reacción de la barra. Pero conozco los ángulos internos. Entonces, por ley de senos, puedo determinar la magnitud de RB y la magnitud de la tensión de la cuerda 2. Pues recordando la ley de senos, ¿sí? A entre seno de A, en donde A es un lado, en este caso ese lado va a ser la tensión de la cuerda 1, B es otro lado, en este caso podemos ser RB este aquí, y el seno del ángulo opuesto a B sería 55 grados. Y finalmente C, que sería tensión de la cuerda 2, entre el seno del ángulo opuesto a tensión de la cuerda 2, que sería este de acá, que también sería de 55 grados. Entonces, haciendo esa sustitución, tengo que W, ¿sí? Entre el seno de el ángulo opuesto, que va a ser de 70 grados. Seno de alfa más beta, el cual corresponde a 70 grados, ¿ok? Y tensión de la cuerda 2, este de aquí, entre el seno del ángulo opuesto, que va a ser 55 grados, ¿ok? Entonces, de aquí sustituimos valores y voy a despejar la tensión de la cuerda 2. Este pasa multiplicando aquí y esto queda dividiendo. Entonces, W por el seno de 55 son 120 seno de 55 entre el seno de 70. Haciendo este producto y esta relación, tengo que T2 vale 104.607 newtons. Y de la misma forma, lo voy a hacer con la reacción de la barra. Como es el mismo ángulo, ¿sí? Y en este caso es el mismo peso y los mismos ángulos que están opuestos, pues obtengo exactamente el mismo valor. 104.607 newtons. Entonces, ya sea por este procedimiento o ya sea por sumatoria de fuerzas, vamos a obtener exactamente la misma magnitud de la tensión de la barra y la tensión de la cuerda. Ya estamos aquí. Vamos a analizar el punto A y ahí en el punto A vamos a determinar las componentes rectangulares que hay en el muro en ese punto A. Pues aquí está el punto A, aquí trazo mi sistema de coordenadas cartesianas, ahí lo trazo. Y aquí en ese punto A, ¿sí? Voy a tener hacia arriba esta componente que lo voy a llamar RAY, es la reacción del punto A sobre el eje de las Y. Y de este otro lado voy a tener la componente del eje A sobre el eje de las X. Entonces realmente en este punto la cuerda está jalando hacia abajo. ¿Sabe? Esa es la tensión de la cuerda 2. Ok, mientras que cuando nosotros la determinamos aquí, nosotros lo observamos que está tirando hacia arriba. Pero al analizarla aquí, ¿sí? Esta misma tensión de la cuerda, pues también ejerce hacia abajo. O sea, en los dos puntos es tensión, ¿sí? Para aquí es hacia abajo y para acá es hacia arriba. Pero bueno, como estamos analizando este punto, entonces la tensión de la cuerda viene hacia abajo. Ya la determinamos. Ya determinamos cuánto vale la tensión de la cuerda aquí. Entonces, vamos a obtener las componentes rectangulares sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y. Tengo este ángulo con respecto al eje de las X. Entonces, aquí a 35 grados, esta componente, tensión de la cuerda 2, sobre el eje de las X, va a ser igual a tensión de la cuerda 2 por el coseno de 35 grados y me da esta componente. Y esta componente tiene que ser exactamente igual a esta de aquí. Hay RAX, que es la que me están solicitando determinar. Y sobre el eje de las Y, también está jalando hacia abajo. Entonces, este es el ángulo, este sería el cateto opuesto. Para determinar el cateto opuesto va a ser con el seno del ángulo. Entonces, sería tensión de la cuerda 2 por el seno de 35 grados y me va a dar esta componente que viene hacia abajo. Y esta tiene que ser exactamente igual a RAY. Son las dos componentes que necesitamos determinar. Entonces, vamos a proceder a hacerlo. Ok, aquí tengo ya el diagrama, ¿sí? En el punto A.
estoy trasladando mi sistema de coordenadas a ese punto A. Y entonces, ahora sí, para obtener esta componente, tensión de la cuerda 2, coseno del ángulo. Y para obtener esta componente, o esta de aquí, así que va hacia abajo, va a ser tensión de la cuerda 2 por el seno de 35 grados. Entonces, esta tensión de la cuerda 2 seno de 35 va a ser igual a R a Y, y tensión de la cuerda 2 por el coseno de 35 va a ser igual a R a X. Eso es lo que tenemos que hacer solamente. Entonces, sumatorio de fuerzas sobre el eje de las Y, tenemos que la componente R a Y menos tensión de la cuerda 2 seno de 35 es igual a 0. ¿Por qué esta es negativa? ¿Por qué es menos? Sí, porque está sobre el eje de las Y en el sentido negativo. Entonces, esta componente de aquí, sí, es esta misma de aquí. La obtenemos con el 0. Igualamos R a Y menos tensión de la cuerda 2 seno de 35. Este seno pasa para acá. Entonces, R a Y es igual a tensión de la cuerda 2 seno de 35. Sustituimos valores. 104.607 por el seno de 35. Y eso nos da 60 newtons. Entonces, 60 newtons está cargando sobre el eje de la Y. Aquí. ¿Sale? Hacia arriba. Vamos a verlo sobre el eje de las X. Entonces, sumatoria de fuerzas sobre el eje de las X, R a X menos tensión de la cuerda 2 por el coseno de 35 es igual a 0. Entonces tengo esta, que es positiva, R a X, menos el que va en sentido contrario, tensión de la cuerda 2 por el coseno de 35 corresponde a este cateto. Y eso es igual a 0. Esto lo pasamos al segundo término. R a X menos tensión de la cuerda 2 coseno de 35 es igual a 0. Sustituimos valores, 85.69 newtons. Vamos a analizar los esfuerzos que está haciendo el eje o el pivote que está aquí. ¿Sale? Entonces, para analizarlo, entonces, ahora esta fuerza que está aquí, está proyectándose hacia abajo, es esta. Y como consecuencia vamos a tener sus componentes reaccionando una hacia acá y la otra hacia arriba. ¿Sale? Esta va a intentar deslizarlo hacia abajo y aventarlo para acá. Entonces, las reacciones vienen en sentidos contrarios. Vamos a analizar RPX. Entonces, RPX es esta componente de aquí. ¿Sale? Esa componente que está sobre el eje de las X, aquí, corresponde al seno del ángulo. Es el cateto opuesto. Entonces, vamos a multiplicar RB por el seno de 55, me da esta componente que viene para acá. Y esa va a ser igual a esta. ¿Sí? Ese componente viene para acá. Entonces, ese componente es igual a RPX. RPX va a ser igual a RB por el seno de 55. Y del otro lado, esta viene hacia arriba, entonces esta viene hacia abajo, sería para acá. Le corresponde a esta componente de aquí para abajo. ¿Sale? De aquí hacia acá. Y esa la obtenemos con el coseno del ángulo. Va a ser RB por el coseno de 55 grados. Y ese va a ser igual a RPY. Así es como lo vamos a determinar. La sumatoria de fuerzas sobre el eje de las Y es igual a menos RB coseno de 55 más RPY. Esta positiva porque va hacia arriba y la otra negativa porque va hacia abajo. ¿Sale? Esta va hacia abajo. Entonces es RB coseno de 55. Este es el cateto adyacente. Y va a ser igual a este. Pasamos al segundo término y sustituimos valores. 104.607 coseno de 55 y me da una RPY de 60 newtons. Entonces tengo 60 newtons, ¿sí? Que está soportando sobre el eje de las Y. Vamos a ver sobre el eje de las X. Sobre el eje de las X, sumatoria de fuerzas sobre el eje de las X, ¿sí? Desde 1 hasta N, es RB por el seno de 55 menos RPX igual a 0. Ok, esta RB seno de 55, vamos a verla de nuevo. Pues ahora estamos obteniendo esta de acá, ¿sale? Esta fuerza de aquí corresponde al cateto opuesto. Entonces va a ser RB por el seno de 55 nos da este cateto. Y ese va a ser a RPX. Entonces RB seno de 55 menos RPX igual a 0. Sustituimos
Bueno, pasamos a segundo término y sustituimos el valor. 104.607 por el seno de 55 y me da una reacción sobre el eje de las X de 85.69 newtons.